Ocurrió después de 40 días, 40 días de silencio, de espera y de encierro. La tierra seguía cubierta por las aguas del juicio, y el arca permanecía a flote como la última esperanza de la humanidad. Fue entonces cuando Noé se acercó a una ventana, la abrió con manos temblorosas y liberó un cuervo. Sí, no fue una paloma. El primer mensajero, el primer ser enviado a explorar un mundo devastado, fue un cuervo. Todos recuerdan a la paloma con la rama de olivo, pero pocos recuerdan que el cuervo fue el primero. Surge la pregunta, ¿por qué Dios eligió a un animal impuro? ¿Por qué la primera criatura en ver la tierra purificada por el juicio fue precisamente una que más tarde sería prohibida en la ley? Y lo sorprendente es que no sería la última vez que apareciera. Siglos después, el mismo Dios enviaría cuervos para alimentar al profeta Elías. Nada de esto es casualidad. El cuervo guarda un secreto ignorado en las Escrituras. Después de que el diluvio cubriera todo, reinó el silencio. El juicio había terminado, pero las aguas lo dominaban todo como un océano sin fin. Bajo ellas yacía lo que alguna vez existió, excepto un arca. Las aguas descendían poco a poco, aunque aún no había señales de vida, y Noé, anhelando una confirmación de que la tierra estaba lista, abrió la ventana y soltó un cuervo. No fue una paloma blanca, símbolo de paz como tantas veces nos han enseñado, sino un cuervo, ave oscura, declarada impura siglos más tarde por la ley dada a Moisés. Fue el primer animal en mirar el nuevo mundo. La Escritura dice que el cuervo iba y venía hasta que la tierra quedó seca. Al final ya no regresó, se perdió entre los restos del juicio. Entonces Noé escogió a la paloma y la soltó. Voló durante horas, pero no halló dónde posarse y regresó al arca. Noé la recibió y esperó 7 días más. La volvió a soltar y esta vez volvió con una hoja de olivo en el pico. Era señal de que la vida comenzaba a brotar. Pasaron otros 7 días y Noé la envió de nuevo, pero esta vez ya no regresó. La paloma representaba la nueva oportunidad, pero el cuervo, ¿por qué fue el primero? Porque su misión era distinta. Las aguas retrocedían, pero lo que quedaba en la tierra eran cadáveres, ruinas, restos de la corrupción. Ese era el escenario del cuervo. Fue enviado a enfrentarse al juicio ya cumplido. El cuervo no volvió porque simbolizaba el cierre, la sentencia, lo que no puede volver atrás. La paloma, en cambio, era señal de perdón y reconciliación. Más tarde, en la ley mosaica, el cuervo fue declarado impuro, asociado con muerte y oscuridad. Su figura fue tan fuerte que la tradición cristiana lo vinculó a un relato estremecedor en la crucifixión. Este relato no aparece en la Biblia, pero sobrevivió como advertencia. En el Gólgota, Jesús fue crucificado entre 2 ladrones. Uno lo insultaba con dureza: «Si eres el Cristo, sálvate y sálvanos». El otro, en cambio, reconoció su culpa y con humildad suplicó: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Hasta aquí la verdad bíblica. Pero la tradición medieval añadió que un cuervo descendió y se posó sobre el ladrón blasfemo. Le picoteó el rostro hasta arrancarle los ojos, un símbolo de su ceguera espiritual. Había tenido al Hijo de Dios a su lado, lo había visto sufrir y aún así no creyó. Murió en oscuridad, mientras el otro murió en la luz del perdón. Aunque no está en los evangelios, ese relato se transmitió como símbolo de lo que significa rechazar la verdad. La asociación entre cuervo y juicio era profunda. Sin embargo, sorprende que en otra parte de la Biblia el cuervo aparezca como instrumento de provisión. Fue Dios quien lo usó para sostener a Elías, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Mucho después del diluvio, la humanidad seguía igual. Israel se apartaba del Señor, los reyes se corrompían y los altares se llenaban de ídolos. En medio de esa oscuridad apareció Elías.
enviado a confrontar al rey Acab y a Jezabel, dos de los gobernantes más perversos. Su mensaje fue contundente: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Entonces los cielos se cerraron y la sequía cayó sobre la nación. Pero Elías tuvo que huir, pues su vida estaba en peligro. Y Dios le habló a Elías: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, frente al Jordán. Beberás de sus aguas, y yo he ordenado a los cuervos que allí te alimenten. Elías obedeció sin cuestionar y emprendió el camino hacia el este, mientras la tierra se agrietaba a su paso. La brisa matinal se detuvo, y el rocío que cada mañana refrescaba los campos de Israel dejó de caer. El sol comenzó a quemar los sembrados, y aquella nación fértil y orgullosa se convirtió en un desierto reseco. El juicio ya había comenzado, y durante 3 años enteros ni una sola gota tocaría el suelo. Elías cruzó valles y colinas devastadas por la sequía hasta llegar al lugar señalado, el Querit, un arroyo escondido entre colinas secas junto al Jordán. Un delgado hilo de agua que se abría paso como cicatriz en la tierra, serpenteando entre piedras y arbustos. Allí, oculto pero seguro, esperó en silencio, y entonces ocurrió el milagro. Cada amanecer y cada atardecer se escuchaba un batir de alas en el cielo. Eran cuervos, aves de plumaje negro que surgían en el horizonte con pan y carne en sus picos. Descendían como si fueran ángeles oscuros cumpliendo un mandato divino. Se acercaban al profeta, dejaban el alimento y se perdían otra vez entre las nubes. Los mismos cuervos que siglos atrás sobrevolaron la destrucción del diluvio, ahora eran enviados como portadores de vida. Eran aves impuras según la ley, despreciadas por los hombres, pero escogidas por Dios para sostener al profeta cada mañana y cada tarde, cuando la luz ámbar del sol bañaba las colinas. Elías, aquel que con su palabra cerró los cielos, fue mantenido con vida por sus alas. El profeta comía en silencio, bebía del arroyo y contemplaba cómo la soledad se alargaba. Los días se volvían semanas y las semanas meses. Y allí estaba la paradoja. El cuervo, que no servía para sacrificio ni era digno de consumo, fue el elegido para alimentar a uno de los mayores profetas de Israel. Dios no envió palomas ni maná del cielo, envió cuervos. La lección es clara: aquello que un día representó juicio, ahora se volvía instrumento de gracia. Lo que parecía indigno se convirtió en parte del plan eterno. Y aún hay algo más, porque detrás de esa ave oscura y menospreciada se esconde un secreto que muchos ignoran. El cuervo es una de las criaturas más inteligentes de la creación. En el reino animal, pocas especies sorprenden tanto como esta. No actúan solo por instinto, usan la lógica. Fabrican ganchos con ramas, doblan alambres, colocan piedras en lugares estratégicos para alcanzar comida. Resuelven secuencias de pasos, planean, aprenden con ensayo y error. Y poseen algo raro: memoria emocional. Son capaces de recordar durante años el rostro de una persona que los haya maltratado. Pueden volar sobre una multitud y reconocerlo, e incluso advertir a otros cuervos, transmitiendo señales y colaborando entre ellos. Ocultan alimento en sitios precisos y regresan por él en el momento indicado. Si un cuervo los vigila mientras se esconden, esperan, cambian el escondite o engañan al intruso. Tienen lógica, estrategia, precaución y una inteligencia sorprendente. En muchos experimentos han superado incluso a los simios. Son capaces de resolver acertijos encadenados, usar herramientas en secuencia y comprender el valor del intercambio o la recompensa futura. Una mente brillante, escondida tras un plumaje oscuro. Tal vez por eso Dios los eligió, porque mientras el hombre mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y el cuervo, despreciado y rechazado, cumplió su propósito con fidelidad, precisión y sabiduría.
Entonces surge la pregunta, ¿por qué el cuervo fue declarado impuro? En la ley de Moisés, registrada en Levítico 11 y repetida en Deuteronomio 14, Dios estableció una división tajante entre animales puros e impuros. Esta clasificación no era sanitaria, era espiritual. Mostraba lo que podía acercarse al altar y lo que debía permanecer apartado, lo digno para el sacrificio y lo que simbolizaba corrupción. En esa lista, los cuervos aparecen como aves impuras, y junto a ellos se mencionan otras criaturas consideradas indignas. Estaba el búho, figura de la soledad y la noche, el murciélago ambiguo y extraño, suspendido entre ave y mamífero, símbolo de confusión, el avestruz grande y torpe, considerado inmundo por naturaleza, y el pelícano, habitante de soledades, asociado en los salmos con ruina y desolación. Todas estas criaturas compartían un mismo rasgo: pertenecían al margen, al desierto, a los lugares abandonados. Ninguna de ellas podía ser llevada como ofrenda delante del Señor. Sin embargo, lo que muchos olvidan es que la impureza ritual no significa inutilidad espiritual. La ley prohibía tocarlos, sí, pero no impedía que Dios los usara. La pureza ceremonial cumplía una función pedagógica, una enseñanza visual para el pueblo. El cuervo, de hecho, está considerado entre los 5 animales más impuros. El primero de esa lista es la serpiente. La serpiente fue la primera criatura impura en la historia humana. Antes de la caída tenía otra forma. No se arrastraba, caminaba erguida entre los animales del campo. Pero en el jardín del Edén, en un mundo sin pecado, apareció astuta y sutil. Con sus palabras torcidas, engañó a Eva. Dios había advertido a Adán y a Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente sembró la duda y ofreció una mentira disfrazada de promesa: seréis como Dios. Y ese instante lo cambió todo. El pecado entró, la inocencia se perdió y la sentencia fue dictada. Dios le dijo: por cuanto esto hiciste, serás maldita. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Desde entonces la serpiente quedó humillada, arrastrándose pegada al suelo, convertida en emblema de engaño, mentira y enemigo de Dios. Siglos más tarde, Jesús mismo la señalaría sin rodeos. Cuando confrontó a los fariseos, no usó palabras suaves. Les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y en Apocalipsis, la figura llega a su plenitud. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. Lo desconcertante es que, al igual que con el cuervo, Dios usó también una serpiente para salvar. De eso hablaremos enseguida. El segundo animal declarado impuro en la ley de Moisés es el cerdo, y en Levítico Dios lo explica claramente: porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, será inmundo. Es decir, parece cumplir parcialmente los requisitos, pero no los cumple en su totalidad. Esa contradicción externa es clave para entender su simbolismo. Se muestra como si fuera puro, pero en realidad no lo es. El cerdo representa una de las formas más peligrosas de impureza, la que engaña con apariencia de limpieza, la que se reviste de aceptación por fuera, pero es corrupción por dentro. En Isaías, Dios reprende con dureza a quienes participan en rituales clandestinos que incluyen carne de cerdo, celebrados en cuevas entre sepulcros, donde se mezcla lo profano con lo sagrado. La reprensión no es solo por comer cerdo, sino por lo que ese acto simbolizaba: desprecio a la santidad de Dios. Jesús lo tomó como ejemplo al advertir: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. El tercer animal impuro aparece también en la lista de Levítico, y aunque está mencionado entre las aves, en realidad no lo es. Es el murciélago. Su misma naturaleza ambigua lo convierte en un símbolo espiritual profundo.
Es lo que no es lo que parece. Vuela como pájaro, pero no canta como uno. Se mueve en los cielos, pero habita en la oscuridad, vive en cuevas, en lo profundo, lejos de la luz. El murciélago duerme colgado al revés, como si incluso en su descanso desafiara el orden natural. Y cuando cae la noche, despierta. Empieza su ronda silenciosa, deslizándose entre sombras, con ojos incapaces de mirar la luz del sol. Por eso simboliza lo invertido, lo ambiguo, lo oculto. Representa a aquellas almas que eligieron permanecer en la penumbra entre medias verdades, lejos de la claridad de Dios. Pero entre todos los animales declarados impuros en la ley de Moisés, hay uno que desconcierta especialmente: el camello. El Levítico lo prohíbe porque, aunque rumia, no tiene pezuña hendida y por eso es considerado inmundo. Sin embargo, para los pueblos del desierto era uno de los animales más valiosos, vehículo de comercio, símbolo de resistencia, de provisión y de abundancia. Pero, a los ojos de Dios, seguía siendo impuro. Jesús lo usó como ejemplo al decir: más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Con estas palabras nos recuerda que la abundancia material puede convertirse en trampa espiritual. El camello encarna al hombre que cree entrar al reino por sus logros, su poder o su riqueza. Y sin embargo, a lo largo de la Biblia, hay momentos en los que Dios decide usar animales impuros para cumplir sus propósitos. Uno de los más sorprendentes es el episodio del asna de Balaam. En Números 22, el profeta, cegado por la codicia, es reprendido no por un ángel ni por un hombre santo, sino por su propia bestia. El asna, impura según la ley, recibe voz humana y lo advierte del peligro espiritual. Lo despreciado se convierte en instrumento de corrección divina. Otro caso impactante es el de la serpiente de bronce. En el desierto, cuando Israel se rebeló, fue atacado por serpientes venenosas. Entonces Dios ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce en un asta. Quien la mirara, sanaba. Una serpiente, símbolo del pecado y la maldición, convertida en medio de salvación. Siglos después, Jesús lo confirmaría. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La cruz misma sería la culminación de ese misterio, la muerte vencida a través del símbolo del juicio. Y no olvidemos a los peces. Según Levítico, todo pez sin escamas ni aletas era impuro. Sin embargo, cuando Jesús alimentó a las multitudes, los evangelios no especifican qué peces usó. No hubo distinción ni restricciones, porque al pasar por sus manos, el pan y el pescado se transformaron en provisión santa. En las categorías humanas, lo prohibido era impuro, lo rechazado era indigno. Pero en las manos de Dios, hasta lo impuro podía redimirse, transformarse y servir para un propósito eterno. El mensaje es claro. La ley no es el límite del poder de Dios. La pureza ceremonial fue dada como enseñanza, como sombra de lo que habría de venir, pero la misericordia y el plan divino van más allá del símbolo. Lo que la ley marcó como intocable, Dios lo convierte en instrumento de vida. Un cuervo alimentando a un profeta, una serpiente trayendo sanidad, un asna dando advertencia y un pez multiplicado para sostener a miles. Después de recorrer el misterio de los animales impuros, es momento de mirar lo opuesto. Así como la Escritura indica lo que debe evitarse, también revela lo que puede acercarse al altar, lo considerado puro, digno y acepto ante Dios. Según Levítico y Deuteronomio 14, los animales puros cumplían condiciones específicas. Los cuadrúpedos debían rumiar y tener la pezuña partida, los peces, aletas y escamas, y las aves, no ser carroñeras ni nocturnas, ni rapaces. La enseñanza era teológica.
Los animales puros transmitían integridad, paz y lo que era apto para el sacrificio. Y entre todos, el más puro era la paloma. La paloma, símbolo del Espíritu Santo, representa lo que desciende de Dios. Era una de las pocas aves consideradas puras, aceptada tanto como alimento como para sacrificios. Para quienes no podían ofrecer un cordero, la ley permitía presentar una tórtola o un pichón de paloma. Su uso era tan común entre los pobres que se convirtió en el símbolo del justo humilde. María y José llevaron esa ofrenda cuando presentaron a Jesús en el templo, cumpliendo la ley. Pero el momento más trascendente ocurrió en el Jordán. El Evangelio de Mateo narra que, tras ser bautizado, Jesús salió del agua y los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. ¿Por qué en esa forma? Porque la paloma expresa paz, suavidad y certeza, así como lo hace la voz del Espíritu en el corazón del justo. Ese instante marcó el inicio del ministerio público de Cristo. En unos segundos, la Trinidad entera se reveló. El Padre habló, el Hijo obedecía y el Espíritu descendía. La paloma ya no anunciaba tierra seca tras el diluvio, sino un nuevo nacimiento espiritual para toda la humanidad. En el Antiguo Testamento representaba limpieza, obediencia y renovación. En el Nuevo se convierte en el símbolo del cielo tocando la tierra. Suave, luminosa, libre, la paloma es figura de paz y del nuevo pacto en Jesús. También fue símbolo del pueblo de Israel y más tarde de la Iglesia. En tiempos de persecución, cuando los primeros cristianos se escondían en catacumbas, la paloma apareció grabada en muros y epitafios como un testimonio silencioso de esperanza. La paloma terminó siendo un emblema de la resurrección del alma, del retorno al hogar eterno, del último vuelo hacia la presencia de Dios. Todo lo que hemos contemplado hasta ahora, desde el vuelo solitario del cuervo, tras el diluvio, hasta su inesperada aparición en boca de Jesús, nos lleva a una conclusión inevitable. Dios no escoge según lo que se ve, escoge según su propósito, y en ello revela verdades escondidas a los ojos del mundo. De aquí surgen 4 lecciones que debemos aprender. Primera, Dios usa lo improbable. Desde el inicio, el Señor ha quebrado las expectativas humanas. No eligió al primogénito, sino a Jacob. No exaltó al fuerte, sino a David. No envió a los sabios, sino a pescadores. Y no usó a la paloma para explorar la tierra, sino al cuervo. Como escribió San Jerónimo, Dios puede usar al asna para hablar y al cuervo para sostener a un profeta, para que nadie se gloríe de su nobleza. Lo que el mundo desecha, Dios lo reviste de gloria. Si Él usó al cuervo, puede usarte a ti, aunque no seas perfecto, aunque otros te juzguen, aunque te sientas roto. El cuervo fue considerado impuro, marginado, excluido de los sacrificios. Sin embargo, Dios lo utilizó 2 veces, primero para explorar la tierra tras el juicio y después para alimentar a su profeta en el desierto. No necesitas ser perfecto, basta con estar disponible. Segunda, hay belleza en lo invisible. El cuervo limpia la tierra, se alimenta de lo que otros descartan, cumple un rol vital que sostiene el equilibrio de la vida, aunque nadie lo celebre. Así ocurre con muchas almas en este mundo. Viven en silencio, cargan con lo rechazado, sostienen la vida desde las sombras. No brillan, no reciben aplausos, pero su misión es sagrada y Dios las ve. Tercera, adaptarse es sobrevivir. Los cuervos poseen una de las tasas de supervivencia más altas entre las aves. A diferencia de otras especies, habitan en todas partes. Desiertos, bosques, ciudades, incluso climas helados. Su fuerza no está en la violencia, sino en la inteligencia, en la capacidad de leer el entorno y actuar con astucia. Así también los hijos de Dios en tiempos adversos no vencen a gritos, sino con discernimiento.
se adaptan y en esa adaptación preservan su esencia. En un mundo cada vez más hostil hacia la fe, el creyente debe aprender del cuervo, ser astuto, invisible, pero fiel. Cuarta, el abandono puede ser un inicio. Cuando el cuervo voló y no regresó, muchos lo vieron como un fracaso, pero quizá fue el primero en comenzar una nueva vida. Tal vez no volvió porque estaba cumpliendo su misión fuera del alcance de Noé. A veces la soledad no es castigo, sino el umbral de un nuevo comienzo. Así como Jesús fue dejado solo en el desierto y luego emergió en poder, así como Pablo fue derribado en Damasco y luego levantado como apóstol, así también tú puedes ser enviado lejos del refugio hacia algo mayor. Un día, mientras Jesús recorría Galilea rumbo a Jerusalén, predicando en aldeas y ciudades, enseñando parábolas, corrigiendo la hipocresía de los fariseos y anunciando el reino de Dios, pronunció estas palabras: «Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? No fue casualidad que eligiera al cuervo, escogió al ave despreciada, prohibida por la ley, la que revoloteaba sobre cadáveres, la que simbolizaba impureza. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se construye sobre apariencias, sino sobre verdades profundas». Jesús no estaba dando una simple lección sobre aves, estaba revelando el corazón del Padre. El mismo que alimenta al cuervo, ave impura, olvidada, sin méritos, también cuida de ti, no por tu pureza ni por tus méritos, sino porque eres suyo. Este pasaje no es solo enseñanza sobre provisión, es una proclamación de que la gracia de Dios no se limita por categorías humanas de lo puro o impuro. El mismo animal rechazado por la ley es, en labios de Cristo, elevado como ejemplo de confianza. Jesús no anulaba la ley, la llevaba a su cumplimiento más hondo, porque lo que era impuro en el altar puede ser santo en el plan de Dios. El cuervo no siembra, no cosecha, no almacena, y aún así Dios lo sostiene. Y si hace eso con él, ¿cuánto más contigo? Ese es el mensaje. Aunque te sientas indigno o impuro, Dios no se olvida de los suyos. Jesús no vino a abolir lo antiguo, sino a revelar su esencia más pura. Donde antes veíamos reglas, ahora vemos símbolos. Donde antes veíamos impureza, ahora discernimos propósito. El cuervo, aquel mensajero olvidado del diluvio, se transforma en imagen viva de esta verdad eterna. Dios no usa lo perfecto, sino lo disponible. No escoge lo intachable, sino lo dispuesto. Así que, si alguna vez te has sentido como un cuervo oscuro, rechazado, fuera del templo, recuerda esto: Dios puede enviarte como señal, como provisión y como promesa. Y ahora déjame preguntarte algo. ¿Conoces realmente toda la historia de Jesús? Igual que ocurre con la historia del cuervo, quizás solo conozcas una parte de la vida del Hijo de Dios. Si es así, este mensaje es para ti. La historia de Jesús, contada de principio a fin, como pocas veces se ha narrado. Su nacimiento, sus milagros, el cumplimiento de las profecías, el dolor de la cruz y la victoria de la resurrección. Haz clic en el video y prepárate, porque su historia cambió al mundo y puede cambiar tu vida.